las células, las primeras, que son las cilíndricas absorbentes. Estas son las primeras, chicos, que decíamos que tienen la mayor cantidad de las cilíndricas absorbentes, que son las del inicio de la cresta del líbano, que como dice la función, solo va a cumplir la función de absorción, ¿ya? Después tenemos nuestra célula caliciforme. Rodríguez, tú. ¿Qué hace la célula caliciforme? Danilo, ¿qué hace la célula caliciforme? Adriel, ¿qué hace la célula caliciforme? ¿Por qué se llama caliciforme, dijimos? Porque necesitamos manejar, ¿no ves? Entonces, caliciforme automáticamente tu cabeza te viene y fabrica moho, ¿ya? Después tenemos unas células que nos falta explicar, que son las células de Panet. Son esas azules que se encuentran justo al fondo de la cripta del hígado, ¿ya? Estas células de Panet van a secretar tres cosas: una lisozima, defensina y factor de necrosis tumoral alta. Los tres, lisozima, defensina y factor de necrosis tumoral alta, ¿qué función van a cumplir? De defensa, únicamente de defensa, ¿ya? Entonces, células de Panet que van a estar justo al fondo de tu cripta van a cumplir la función de defensa. Pregunta de examen obviamente puede ser lisozima, defensina y factor de necrosis tumoral alta, ¿ya? Eso en cuanto a la mucosa, al epitelio y a la lámina basal. En cuanto a la musculatura de la mucosa, hemos visto durante todo el tubo digestivo que sigue una secuencia, ¿no ves? Tiene dos capas, una circular interna y una longitudinal externa, ¿ya? Esa secuencia sigue hasta el ano. Después, en la submucosa, chicos, vamos a tener glándulas. ¿Se acuerdan? La submucosa tiene glándulas en qué lugares. ¿Somos? Duodeno y esófago. Esófago, muy bien. En esta submucosa de duodeno, más que todo, vamos a encontrar las denominadas glándulas de Brunner, ¿ya? O también llamadas glándulas coordinadas. Estas glándulas de Brunner, chicos, van a ser prácticamente las que van a amortiguar el líquido ácido que va a venir del estómago, ¿ya? Entonces van a secretar un líquido glucoso. Sabemos que el contenido del estómago es ácido y el bicarbonato es más que todo alcalino. Entonces, ¿qué va a secretar esta glándula de Brunner? Va a secretar bicarbonato, ¿ya? Desde ahora hasta que sean médicos, porque siempre se usa esto, el bicarbonato es un componente alcalino, ¿ya? Y limita prácticamente al ácido dentro del alimentício que está en el estómago, ¿ya? También va a secretar otro factor que se llama urogastrón, que ayuda al crecimiento del epitelio tanto del estómago como del duodeno. Lo más importante que secreta bicarbonato. Glándula de Brunner, B de bicarbonato, ¿ya? ¿Dónde se encuentra esta glándula de Brunner? Se encuentra en el duodeno, que es la primera porción que se encuentra después del estómago, ¿ya? La muscular externa, ya sabemos, va a ser igualmente una secuencia, dos capas musculares. La primera capa, ¿qué dirección sigue? Circular. La muscular externa. Vamos, longitudinal. La primera capa que sigue, pilar. Longitudinal. ¿Y la segunda capa? Circular. En el estómago, ¿cuántas capas encontramos? Tres. Tres, muy bien, ya. Entonces, en esta muscular, como en todo, encontramos el plexo de Auerbach, ¿no es? El plexo mientérico de Auerbach. ¿Quién controla el plexo mientérico de Auerbach? Rodrigo.
¿no ven? El sistema nervioso central, simpático, parasimpático, ¿qué es lo que hace? De reposo y de reposo. Controla la digestión, aunque esté en reposo, ¿no ven? Buenas tardes. Dígame. De líquido, ¿qué absorción? Absorbe el exceso de líquido, ¿no? Y controla prácticamente, ¿ya? Entonces, como el intestino delgado siempre está expuesto al agua y demás, va a tener las denominadas placas de Peyre, ¿ya? Hablemos un poquito de las diferencias regionales, porque sabemos que hay un duodeno, un yeyuno y un hilo, ¿ya? La primera porción, que es el duodeno, va a ser el que mayor absorción va a tener. Por tanto, sus microvellosidades van a ser más largas y las criptas van a ser más profundas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las microvellosidades, como les dije en la anterior clase, al enriquecer el tránsito del bolo alimenticio, van a favorecer su absorción. Y el duodeno es la porción que más absorbe
Subimos paso. ¿Ok? ¿Y las mucosas? ¿Cuántas capas tiene el duodeno? ¿Cuáles? Entonces, glándula de Brunner, ya hemos dicho, va a ser una glándula que va a secretar principalmente bicarbonato. ¿Dónde se va a encontrar? En la submucosa del duodeno, ¿ya? En el yeyuno, ya que el yeyuno tiene menos capacidad de absorción, las vellosidades van a ser más estrechas, cortas y escasas, ¿ya? En esta región vamos a tener mayor cantidad de células caliciformes, glándulas caliciformes, ¿ya? Y en el ilio, por último, vamos a tener lo que les dije, las placas de Peyer, ¿ya? ¿Qué era placa de Peyer? Maya, Yara, ¿tú eres? ¿Qué te llamas? ¿Tú? ¿Qué te llamas? Chu. ¿Qué es una placa de Peyer? ¿Qué es? No dónde. ¿Qué es? ¿Qué es placa de Peyer? Dígame. Acumulación de tejido linfático. Es una acumulación de tejido linfático, ¿ves? Y para que entiendas, en el duodeno el bolo alimenticio sigue bastante blanco, ¿no ves? En el yeyuno ya empieza a llenarse de moco. ¿Por qué se va a empezar a llenar de moco? Para poder pasar al intestino grueso y posteriormente ser evacuado, ¿ves? Entonces en el yeyuno se llena de moco. En el ilio vamos a tener las placas de Peyer. ¿Para qué vamos a tener las placas de Peyer? Volver al exceso de líquido. Para absorber el exceso de líquido. Y que ese bolo alimenticio que está líquido pasa al intestino grueso ya un poco más sólido para la formación de las heces. ¿Ven? Entonces tiene el otro. En el duodeno necesitas que esté totalmente suelto para su absorción. En el yeyuno necesitas que esté un poco lubricado para posteriormente en el ilio secarse gracias a las placas de Peyer. ¿Ya? Entonces, vamos a tener dos tipos de contracciones en el intestino delgado: contracciones de mezclado y contracciones propulsores, ¿ya? Las contracciones de mezclado, como dice, van a jugar prácticamente con el bolo alimenticio para que se exponga a los jugos gástricos intestinos. ¿A qué jugos gástricos se va a exponer? Especialmente a la secreción del páncreas, ¿ya? El páncreas es una anatomía avanzada, ¿no? El páncreas secreta un líquido que ayuda a la digestión de varios alimentos, ¿verdad? Entonces, para que se mezclen totalmente con ese líquido del páncreas, van a haber estas contracciones de mezclado, ¿ya? Y las contracciones propulsoras, pues propulsión, van a mover el bolo alimenticio desde el duodeno hasta el ilio, ¿ya? Vámonos con el intestino grueso. A ver, en resumen, el intestino delgado, como hemos dicho, va a tener 4 capas. La primera capa va a ser la mucosa. La mucosa va a estar compuesta por 3 capas. El epitelio, ¿qué tipo de epitelio tiene el intestino delgado? Cilíndrico. Muy bien. La lámina propia es la que es tejido conjuntivo laxo. Tenemos después la muscular. Tenemos la submucosa que va a tener, ¿qué característica? Las células de Bruch. Muy bien. Después, la muscular ya sabemos, flexibilidad y todo eso. Y por último, vamos a tener serosa y apenticia dependiendo la porción, ¿no ves? Del intestino delgado. ¿Qué más diferencias encontramos en cada una de las unidades? Duodeno tiene, solo él tiene, ¿qué tiene? Glándulas de Bruch. Glándula de Bruch, muy bien. Yeyuno, ¿qué tiene? Células caliciformes, muy bien. Y el último ilio que tiene, Placas de Peyer. placas de Peyer, ¿ya? Entonces se aprende bien eso para su examen. Y eso es resumen. Intestino grueso, seguimos. El intestino grueso igualmente va a tener las 4 capas que todo el tubo digestivo tiene, ¿ya? Este intestino grueso se parece bastante al intestino delgado. También va a ser epitelio cilíndrico. En este caso, como ya no es la porción que absorbe, ya no vamos a tener las microvellosidades, porque la función, dijimos, de las microvellosidades
musculares es en el intestino para que sea absorbido. ¿Ve? En el intestino grueso ya no necesitas absorber hierro ni nada, entonces va a carecer de vellosidades, ¿ya? Pero sí va a tener las entradas que se conocen como criptas de hierro, ¿ya? Va a tener esas entradas, no va a tener las células de Panet. ¿Qué hacía la célula de Panet, chicos? Absorbe el exceso de líquido. Función de defensa, porque secretaban tres cosas, que eran lisocimas, defensinas y factor de necrosis tumoral alfa. ¿No ven? Eso es pregunta de examen, pero nada. Entonces no tenemos esas células en el intestino grueso, o también llamado colon. Sabemos que en esa porción va a estar el bolo ya casi en eso, ¿ven? Entonces, para que no rastre la mucosa, ¿qué glándula vamos a necesitar? Para que no rastre la mucosa, que esté bien ubicado. ¿Qué necesitamos? Célula califorme, ¿no ven? Que es la que secreta moco y va a mantener lubricado para que vaya circulando por el colon ascendente, descendente y transverso, ¿ya? Entonces, en el intestino grueso, una característica de él que tiene abundante cantidad de células calciformes, ¿ya? La lámina propia, la submucosa y demás se va a parecer al intestino delgado, ¿no ven? Generalidades prácticamente. La lámina propia, ¿qué característica tiene, chicos? Tejido conjuntivo laxo. Muy bien. La muscular de la mucosa, la primera capa que es circular. Y la segunda capa es la muscular de la mucosa. Y la segunda capa es longitudinal. Muy bien. Después tenemos la submucosa, que generalmente en este caso va a tener las glándulas calciformes, ¿ya? Y por último tenemos la muscular externa, ¿ya? En este caso ustedes han debido ver el intestino grueso en el cadáver, ¿no? Y tienen como las tenias, ¿saben? Las tenias, ¿no? ¿Ya? Entonces las tenias se van a formar gracias a la capa longitudinal de la muscular externa, ¿ya? Puede ser intestinal externo. Gracias a quien se forman las tenias, a la capa longitudinal de la muscular externa, ¿ya? Igual es a disposición de las austras, que eran las austras, chicos. Son generalidades. ¿Qué es el austra? Sí, esos puntos que tienen el intestino grueso, ¿ven? Ya. Y por último tenemos la última capa, que va a ser una serosa. ¿Por qué es serosa, chicos? Porque va a estar recubierto por quién? Peritoneo. Muy bien. Tienen ese dibujo que puede ser en el que entra a su examen. Claro, ¿no? Así que me paso muy bien. Ya, en cuanto a la fisiología del colon, dijimos que las heces, más que todo, se van a solidificar, podríamos decir, en el intestino grueso. Y para que se vuelvan sólidas necesitamos una absorción de agua, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en el colon? Generalmente sucede la absorción de agua y electrolitos, más que todo, ¿ya? Por eso es que cuando se aguanta, se le hace popó, se absorbe más agua y al final está restringido, ¿no ven? Porque el intestino grueso solo se encarga de eso, de absorción de agua. También absorbe potasio y sodio, ¿ya? En la degradación y absorción de esto van a participar bacterias sapróficas del intestino grueso. Y en esta interacción se va a producir el olor característico de los gases y de las heces, ¿ya? Entonces, acuérdense bien que se absorbe generalmente en el colon, se va a absorber agua y electrolitos, ¿ya? Continuamos con el recto y el conducto anal, ¿ya? En el recto, como es la última porción, ya vamos a encontrar las grietas
cuando tú ves la última porción del recto, tú observas como líneas, ¿no ves? Cerca al lado. Esas son las columnas anales, ¿ya? Y cada columna anal va a tener una válvula anal. Y si tiene una válvula, va a tener una camita que se va a llamar seno anal, ¿ya? Entonces, ¿qué encontramos en el conducto anal? Tres estructuras, ¿ya? Las columnas anales, cada columna anal va a tener una válvula, o sea, una saliente, y cada válvula va a formar un seno anal, ¿ya? Tiene diferencias la porción del conducto anal, ¿ya? Porque hemos dicho que el intestino delgado y el intestino grueso es epitelio semilunar, ¿no ves? Pero ya en la porción anal vamos a encontrar una diferencia en el epitelio. Ya no va a ser epitelio cilíndrico, ya también va a ser epitelio cúbico, ¿ya? Vamos a tener al inicio, o sea, epitelio cúbico, sí, desde el recto hasta la línea pectina. ¿Cuál era la línea pectina? Anatomía. Tenemos el recto, ¿ven? Y ahí están las columnas anales, ¿ven? Y hemos dicho que van a estar las válvulas anales. Estas válvulas van a formar una línea que se llama la línea pectina, ¿ya? Entonces, la línea desde hasta la línea pectina va a ser cúbico-cilíndrico. Desde el terminal del colon sigmoide vamos a encontrar ya parte del recto y vamos a encontrar el epitelio cúbico simple desde el recto hasta la línea pectina, ¿ya? La línea pectina hasta el inicio del ano vamos a encontrar epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. O sea, es como la mucosa de la boca, prácticamente, ¿no ven? ¿Desde dónde? Desde abajo, las válvulas anales, o sea, la línea pectina, hasta el orificio anal, ¿ya? Y por fuera del ano que encontramos es que, ¿no ven? Y por tanto es epitelio escamoso, estratificado, queratinizado, ¿no ven? Entonces, en el conducto anal encontramos tres tipos de epitelios. Primeramente un epitelio cúbico simple, después un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, y el último que es epitelio escamoso, estratificado, queratinizado, ¿ya? Eso en cuanto al epitelio. La lámina propia va a tener tejido conjuntivo laxo, fibroelástico, ¿ya? En la mucosa del ano vamos a encontrar dos tipos de glándulas. Unas glándulas anales y unas glándulas perianales. Como dice, glándula anal es en unión recto anal, ¿ya? Y las glándulas perianales ya se van a encontrar más distales, más cerca al exterior, cerca al orificio anal, ¿ven? Entonces, tenemos dos tipos de glándulas en el conducto anal, las glándulas anales y glándulas perianales. Facilito de hacer, ¿vale? La muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa solo va a llegar hasta la línea pectina, ¿ya? ¿Por qué solo va a llegar hasta la línea pectina? Anatomía. Porque desde ahí ya es músculo estriado, que es lo que forma el esfínter anal, ¿no ven? Entonces, la muscular de la mucosa, que sabemos que es un músculo liso, solo va a llegar hasta la línea pectina, ¿no ven? ¿De qué se ríe? Y desde abajo vamos a encontrar ya músculo esquelético, que es el que forma el esfínter anal, ¿ya? Seguimos entonces, vamos a encontrar también otra característica ya de la submucosa, porque todo lo que hemos hablado de mucosa, en la submucosa vamos a encontrar dos plexos, ¿ya? Carmen, despierta. Dos plexos, ¿ya? Un plexo hemorroidal interno y un plexo hemorroidal externo, ¿ya? Estos plexos hemorroidales están formados por plexos venosos, de las denominadas hemorroides, ¿no ven? Entonces, toda esa parte de la submucosa del ano va a
bolsitas en el conducto anal, que son las denominadas hemorroides. Es por eso importante estos plexos hemorroidales, ¿ya? Ahora entienden por qué se forman, por demasiada presión de la mucosa que al final hace que se desaparezca y se exponga la submucosa, ¿ya? La múscula externa, chicos, como hemos dicho, va a llegar hasta la línea pectínea, ¿no? Todo lo demás va a ser músculo estriado, que va a formar el esfínter anal. Vamos a tener dos tipos de esfínter anal, un esfínter anal interno y otro esfínter anal externo. ¿Cuál controlamos? El externo. El externo, ¿no ven? Porque el músculo liso va a llegar hasta la línea pectínea y en la línea pectínea que se va a engrosar para formar el esfínter anal interno. Y de ahí el suelo de la pelvis, todos los músculos del suelo de la pelvis van a formar el esfínter anal externo, ¿ya? Ahora hablemos del apéndice vermiforme, que es otro, es una excepción, por eso se habla pata, ¿ya? El apéndice vermiforme sabemos que se encuentra en la primera porción del colon, específicamente en una región que se conoce como Cielo. ¿vale? Ya. Entonces va a ser como un divertículo, va a ser una saliente ahí, que va a tener una mucosa igualmente, el apéndice tiene todas las capas, va a tener una mucosa que va a ser el epitelio cilíndrico simple, o sea, el mismo epitelio del intestino delgado y grueso, ¿ya? Pero en el caso del apéndice, la mucosa va a tener células de absorción en esa región, células caliciformes y células M. ¿Qué eran las células M? Hemos hablado en el anterior caso. ¿Qué eran las células M? M. No. M, también llamadas micropliegue o también llamadas empenachio o cepillo. ¿No ven? ¿Qué hacían estas? Sintetizaban linfocitos T. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que el apéndice vermiforme, ¿qué función tiene? Defensa. ¿Ya? Entonces, para que tengan ese conocimiento, el apéndice vermiforme no sirve mucho, pero sintetiza linfocitos T. Entonces, por tanto, te da un poco de defensa. ¿Ya? La lámina propia, como en todo el tubo, va a ser tejido conjuntivo laxo. ¿Ya? La muscular de la mucosa, su mucosa muscular externa no van a variar, es igual que el intestino grueso. ¿Ya? Como tiene células T, como secreta células T, en este apéndice vermiforme vamos a encontrar bastante cantidad de tejido linfótico, ¿ya? Que va a dar lugar a los linfocitos. Seguimos con el siguiente tema, que son glándulas salivales. Paso al siguiente tema. Glándulas. Dentro del tema de glándulas es feo el tema de glándulas, pero tiene que entrar, ¿ya? Entonces presten atención, chicos, es un tema largo también. Pero les dije, la única oportunidad era el anterior examen, ¿no? Tenían oportunidad de sacar su nota. Ahora ya. Ya. Dentro de las glándulas, chicos, vamos a tener primeramente, como el orden que hemos visto anteriormente, vamos a ver primeramente nuestra boca. Y en nuestra boca vamos a tener las glándulas salivales, ¿ya? Las glándulas salivales, las principales, porque hay accesorios obviamente, pero las principales son la parótida, la glándula sublingual y la glándula submaxilar, ¿ya? Estas glándulas, las tres, son de tipo túbulo alveolar ramificado. ¿Qué quiere decir eso? Un tubo que al final va a tener así como bolitas, por eso dice alveolar, ¿no? Como alveolos, pero que va a tener varias raíces, por eso dice túbulo alveolar ramificado, ¿ya? En resumen,
glándulas van a tener, como sabemos, una porción secretora y un conducto. Eso ya hemos explicado en el epitelio. Toda glándula tiene una porción secretora y un conducto. ¿Ven? ¿Qué tipo de glándula es esta? ¿Qué tipo de glándula es? Exócrina. Exócrina, ¿no? ¿Por qué es exócrina? Porque posee conducto. Porque expulsa su contenido a un conducto, ¿no? O a un tubo, ¿ya? La glándula salival, como dice salival, va a secretar una sustancia que se conoce como saliva, ¿ya? La saliva, más que todo, es antibacterial, va a contener lisozima, que ya estamos en calidad bucal, va a tener también otra que se va a llamar lactoferrina y va a secretar una inmunoglobulina. ¿Qué inmunoglobulina? ¿Ves? Puedes preguntar esa, ¿ya? Al inicio, cuando se va a formar con la saliva, lo vamos a conocer como saliva primaria. Esta saliva primaria, o sea, digamos, esta es la glándula y este es su conducto, va a salir la secreción al inicio del conducto, se va a conocer como saliva primaria, al inicio del conducto. La saliva primaria es hipertónica. Esto es enseñado en PRO, que es hipertónica. ¿Qué es hipertónica? Que tiene una gran cantidad de electrolitos, iones y demás, por eso se llama hipertónica, ¿ya? En la primera porción de su conducto, cuando ya va avanzando por el conducto hacia el final, va a perder todos esos electrolitos y se va a volver una saliva secundaria, que ya también va a ser hipotónica, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de saliva que están en el mismo conducto, ¿no? Cuando se secreta por las glándulas, la primera porción del tubo que contenga saliva se va a conocer como saliva primaria y es una solución hipertónica, ¿ya? Al final del tubo va a perder los electrolitos, va a ser hipotónica y se va a conocer como saliva secundaria, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de saliva, una saliva primaria y una saliva secundaria, ¿ya? Todo esto, la porción secretora, los conductos y demás, se van a conocer como salivón, ¿ya? Entonces, salivón va a ser la unidad funcional de la glándula salival. Como en todo hemos visto unidad funcional, ¿verdad? El músculo, ¿cuál es la unidad funcional, chicos? Ya ves, músculo, ¿cuál es la unidad funcional? Sarcómero, muy bien, ¿ya? Entonces, igualmente en la glándula salival, la unidad funcional se va a llamar salivón, ¿ya? Salivón, ¿qué va a ser? Va a ser los conductos y la unidad secretora. Todo ese conjunto se conoce como salivón, ¿ya? Estas glándulas pueden ser de tipo mixto, mucoso o seroso, ¿ya? La mayoría van a ser glándulas serosas porque secretan un líquido más acuoso que mucoso, ¿ya? Estas glándulas serosas van a secretar en su contenido, o sea, en la salida primaria, van a secretar proteínas, polisacáridos, también van a secretar ya al final, en la salida secundaria, lo que decíamos, lisozima, lactoferrina y ¿qué más dijimos? Inmunoglobulina A, ¿ya? Todas estas glándulas, chicos, puede ser pregunta de examen, van a secretar una sustancia que se conoce como amilasa salival, ¿ya? ¿Qué les suena a amilasa? Hidratos de carbono. Sí, ya, pero amilasa. ¿Qué va a descomponer? Hidratos de carbono. Hidratos de carbono. Hidratos de carbono, ¿ya? Entonces, cuando tú comes arroz, papa y demás, a lo que se va a exponer primero va a ser a la amilasa salival, ¿ya? ¿Quién se trata de la amilasa salival? La glándula serosa. Las glándulas salivales. ¿Cuáles son las glándulas salivales? Vamos a preguntar. Carlos, ¿cuáles son las glándulas salivales?
músculo liso que ayuda a exprimir prácticamente la secreción, ¿ya? Cuando tú observes una glándula salival, chicos, aquí está, por eso decíamos glándula, túbulo, porque hay un tubo, acinar, porque tiene estas bolitas, ramificado, ¿vale? Porque tiene vasos, ¿ya? Cuando tú observes la glándula salival, chicos, vas a observar que tiene una red de conductos, ¿ya? Primero tiene un conducto intercalar que sirve de unión, ¿ya? Después tenemos un conducto estriado, que es prácticamente el que reduce de hipertónico a hipotónico la saliva, ¿ya? Ese es el responsable. Entonces, las glándulas salivales están compuestas por una red de conductos, ¿ya? No te pregunto los conductos, la verdad, pero para que sepan, cuando ves una saliva va a estar compuesta por una red de conductos, ¿ya? Si puede ser pregunta, ¿quién es el encargado de convertir la saliva primaria a saliva secundaria? Va a ser el conducto estriado. Ya se van a acordar de eso, el conducto estriado. Ya, ahora expliquemos la función de cada una de las cosas que va a secretar. La lactoferrina, ¿ya? La lactoferrina va a unir prácticamente el hierro. Cuando tú consumes hierro, generalmente las moléculas de hierro están divididas y la lactoferrina lo va a unir en uno solo para mayor absorción, ¿ya? La lisosima, ya lo explicamos en anterior clase, ¿qué es lo que hace? Es antibacterial, ¿no? ¿Por qué? Porque va a descomponer las cápsulas de las bacterias, ¿ya? Otra sustancia que también puede secretar la saliva es la lipreína, ¿ya? Igual va a ayudar a esa función de antibacterial. Otro que interviene en esta secreción de mi glándula salivar va a ser la bradicinina, ¿ya? La bradicinina es un marcador neuronal. No estoy diciendo que secreta la saliva, sino que interviene a la secreción de la saliva, ¿ya? La bradicinina es un vasodilatador. Si es un vasodilatador, ¿qué es lo que va a causar? Que aumente la irrigación a la glándula y por tanto aumente la secreción de la glándula, ¿ya? Siempre es así. Cuando hay vasodilatación es para estimular algo y cuando hay vasoconstricción es para inhibir algo, ¿ya? Vamos a hablar de la parótida, que es la más grande de las glándulas salivales, ¿ya? Todas tienen esas características generales, ¿ya? Pero la parótida va a ser responsable del 30% de la secreción de la saliva total, solo del 30%. Tiene una función más serosa que mucosa, porque dijimos que estas glándulas pueden ser mixtas, mucosas o serosas, ¿no? En el caso de la parótida va a ser más que todo serosa. Y como todas las glándulas salivales, se va a secretar la amilasa salival, ¿ya? Igualmente va a secretar la inmunoglobulina A. Vamos con la glándula sublingual. La glándula sublingual va a ser más pequeña, ¿ya? Y va a ser más mucosa que serosa. Puede ser preguntar examen, ¿no ven? Sublingual es más mucosa. Parótida es más Serosa. ¿ya? La sublingual solo es responsable del 5% de la saliva total. ¿Dónde se abre la glándula sublingual? Eso en cavidad oral hemos visto. Sí, en dorso de la línea. ¿De qué? ¿Y dónde se enfocan esos? ¿Dónde se enfocan? Está bien, pero ¿dónde? En las papilas, muy bien, en las papilas falciformes, ¿no ves? Entonces, esta es la glándula sublingual que se enfoca, por eso dice en el piso y la boca, ¿ya? La glándula submaxilar, chicos, va a ser la mayor responsable, porque va a ser responsable del 60% de la saliva que se secreta, ¿ya? Esta glándula submaxilar va a ser mixta, pero igual tiene más que todo. Cuando tú observas, vas a ver
secretaria que es Hipotónimo. ¿Lo ven? La unidad fundamental de la glándula salival dijimos que va a ser el salivón, que es el conjunto de los conductos y de la unidad secretora. ¿Ya? Vamos ahora con otra glándula. Pasamos por la boca, el esófago y demás. Tenemos otra glándula dentro de la cavidad abdominal que va a ser el páncreas. ¿Ya? El páncreas va a ser una glándula mixta. ¿Por qué? Porque va a tener una porción endocrina y otra porción exócrina. ¿Ya? Vamos a explicar primeramente la porción exócrina. La porción exócrina va a ser una glándula túbulo-acinar, igualmente que la glándula salival. Igualmente va a ser túbulo-acinar. ¿Qué es lo que va a secretar el páncreas? El páncreas va a tener primeramente receptores de colecistocinina y acetilcolina. ¿Qué son esos, chicos? Sistema nervioso central. ¿Qué hace la acetilcolina? ¿Qué hace la acetilcolina, chicos? Neuroreceptor, ¿no? Acetilcolina. ¿Qué hace? DNI. Camila. ¿Quién se mejor en anatomía? La acetilcolina va a ser un estimulante de la secreción, ¿ya? Y la colecistocinina va a ser un inhibidor de la secreción, ¿ya? Entonces, estas células del páncreas van a tener receptores para estos dos tipos, tanto para estimulación y para inhibición, ¿ya? Cuando tú veas el páncreas en el microscopio y el páncreas, ¿cuántas porciones tiene el páncreas, chicos? 4. 4, ¿ves? ¿Cuántas porciones? Cabeza, cuello, cuerpo y cola. Muy bien. Entonces, la porción exócrina va a desembocar en su conducto principal. ¿Ya? Entonces, esta porción exócrina va a estar compuesta por estas células. Estas células se van a conocer como células acinares. ¿Ya? Estas células acinares van a estar rodeadas por otro tipo de células que se van a conocer como células centroacinares. ¿Ya? Páncreas, entonces, es una glándula túbulo-acinar que tiene dos tipos de células: la célula paracinar y la célula acinar. ¿Ya? La célula acinar, que es la principal, por eso es la más grande aquí, la célula acinar van a secretar amilasa pancreática y lipasa pancreática. ¿Ya? Ambas que son enzimas, ¿ves? Que destruyen parte o desintegran el bolo alimenticio. Células acinares que secretan entonces, lo más importante, amilasa y lipasa pancreática. ¿Ya? Dentro de estas células acinares también vamos a tener proenzimas. ¿Qué tienes por proenzima? ¿Qué es pro? A favor. Muy bien. ¿Qué tiene eso? Ya. O sea, que van a ayudar a la secreción principal de amilasa y lipasa. ¿Ya? Las proenzimas van a ser el tripsinógeno, la elastasa, el inhibidor de la tripsina. Que no va a ser pregunta de examen, pero lo más importante, amilasa y lipasa pancreática. ¿Ya? Tienen un cuadrito ahí en su libro, chicos. Como hemos dicho, lo más importante es la amilasa pancreática. ¿Qué es lo que hace la amilasa pancreática? Degrada el almidón, ¿ya? Por eso lo digo.
segunda porción. Segunda porción del duodeno. ¿Qué ampolla? Ampolla de barro. Ampolla de barro. A ver, ya. Seguimos con el páncreas endocrino. El páncreas endocrino va a estar compuesto, como dice, endocrino, ¿qué va a secretar? Dice endocrino, hormonas, ¿no? Entonces, el páncreas endocrino va a estar compuesto por ya. Entonces, el páncreas endocrino va a estar compuesto, como es endocrino, va a estar compuesto por unas células que se conocen como islotes de Langerhans, ¿ya? Los islotes de Langerhans es totalmente distinto a la glándula cúmulo-accumbens, ¿no? Totalmente distinto. Los islotes de Langerhans son células que van a secretar hormonas, ¿ya? Estos islotes de Langerhans, chicos, van a tener 5 tipos de células. Las células alfa, beta, delta, las células G y las células P, ¿ya? Espectrovía, tienen que saber, las células alfa van a secretar glucagón, ¿ya? Las células beta van a secretar insulina. Las células delta van a secretar somatostatina, ¿ya? En los diabéticos, ¿qué se inyectan los diabéticos? Insulina. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué se fallaron en este paciente? La producción, la falencia. El páncreas endocrino. Más de ojo. La profesional de un paciente con diabetes analiza si dice se están fallando sus páncreas endocrinos. Exactamente. ¿Qué? Los islotes de Langerhans, las células Beta. B, que producen Insulina. A ver, ¿qué es lo que hace la insulina? Controla el nivel de la corriente sanguínea. La insulina, una célula, ¿ya? Una célula y las células sabemos que necesitan azúcar. No se duermen. Las células sabemos que necesita azúcar para formar ATP, ¿no ves? Entonces, ¿qué pasa en el paciente diabético? La célula está ahí y en situaciones normales la célula se abre con la estimulación de la insulina. Se abre y recibe el azúcar adentro, ¿ya? Pero en el diabético, ¿qué pasa? La célula tiene una resistencia a abrirse con insulina o ya no se produce insulina, del tipo de diabetes. Como no se abre, ¿qué pasa con este paciente? Se tiene que inyectar insulina para que el azúcar entre, ¿no ven? Entonces, es por eso que cuando se mide el azúcar en la sangre, ¿no ven? Se mide la glucosa, que es el azúcar en la sangre. Para que vean lo importante que es el páncreas endocrino, ¿ya? Entonces, célula beta que va a secretar insulina. Célula alfa que va a secretar glucagón, ¿ya? La insulina dijimos que va a hacer que se abra la célula, ¿no ves? El glucagón, al contrario, en nosotros pacientes sanos, va a causar que se cierre la célula, ¿ya? Digamos, ya hemos comido muchos hidratos de carbono, ya hemos sobrepasado nuestro requerimiento, entonces no puede entrar más azúcar a la célula, ¿no ves? Entonces va a caer el glucagón y lo va a cerrar la célula, ¿ya? Y ese azúcar excedente se va a ir a tejido adiposo, ¿ya? Entonces, importante, lo más importante es la insulina y el glucagón. Vamos a tener otro que va a ser la somatostatina, ¿ya? La somatostatina dice somatostatina referido a la motilidad del tubo digestivo. La somatostatina va a reducir la motilidad del músculo liso en el tubo digestivo, ¿ya? ¿Cuándo vamos a necesitar que reduzca la motilidad? Cuando estemos llenos. Cuando acabas de comer, ¿no? Porque todo eso no puede pasar y ya, ¿no? Tiene que reducirse la motilidad para que tú absorbas los nutrientes, ¿no? Y eso gracias a quién va a ser a la somatostatina secretada por el páncreas endocrino, ¿ya? También la somatostatina va a estar secretada por las células delta, pero dentro de la célula delta
gastrina. Estómago, ¿no ven? Entonces, la gastrina, ¿qué va a hacer? Va a estimular la producción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Después tenemos otra célula que se va a llamar la célula PP o polipéptido pancreático. ¿Ya? Esta célula PP es la que va a regular al páncreas exógeno porque va a inhibir la secreción del páncreas exógeno. ¿Ya? O sea, el mismo páncreas se regula prácticamente. Igualmente tienen un cuadrito, chicos, más que todo que se viene aquí. ¿Ya? Ahí tenemos dibujo. Tenemos todo esto como más, van a ser parte de los ácidos, cúmulo-acinales que dice el libro, ¿ya? Y estas bolitas de aquí, que ya son como tejido conjuntivo, van a ser los denominados islotes de la vida, ¿ya? ¿Quién se mueve? Ya, seguimos con hígado. El hígado va a estar rodeado por peritoneo, ¿ya? Y este peritoneo en el hígado se va a engrosar, formando la denominada cápsula de Grisson. Eso visto en anatomía, ¿ves? Sí, bien, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, esta cápsula es tejido conjuntivo denso, ¿ya? Dentro de esta cápsula vamos a tener unas células que se van a conocer como hepatocitos. Esta cápsula, chicos, va a invadir el hígado. Como ven aquí en la imagen, invade el hígado y va a formar lobulillos hepáticos. Todos estos lobulillos hepáticos van a tener los hepatocitos. Ya, entonces igualmente en esta placa, chicos, la placa de hígado es no te puedes confundir, ¿ya? Porque solo se ve como un cerebro, ¿ya dibujaron su tarea? No dibujaron, pero van a ver que escribe como así, ¿ya? Entonces ahí está mi parénquima hepático que va a estar compuesto por los hepatocitos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como les dije, la cápsula externa, ¿ya? Que se llama cápsula de Grisson. Muy bien, esta cápsula va a invadir prácticamente el hígado y va a formar cavities. Y estos cavities van a formar estas bolitas que se conocen como lobulillos hepáticos. ¿Ya? Estos lobulillos hepáticos van a formar el denominado espacio de Dice. ¿Qué es el espacio de Dice, chicos? Lo dice. Es una anatomía ya. ¿Qué hace el espacio? Inicios. Ya está aprobado la comida. ¿Qué hace el espacio de Dice? Todo este espacio de Dice, chicos, va a contener la denominada triada portal. ¿Lo ven? La triada portal, ¿qué es? Anatomía. Pregunta de anatomía, eso siempre. ¿No era pregunta de anatomía? Así lo digo. La triada portal es la arteria hepática, la vena porta y los conductos biliares. ¿Ya? Estos tres, la triada portal, van a estar rodeadas por tejido conjuntivo. Y este espacio, que están los tres ahí adentro, todo ese espacio se conoce como espacio de Dice. ¿Ya? Para que se ubiquen bien. Vamos continuando. Cuando tú veas un hepatocito, chicos, vamos a ver que van a tener varias caras, ¿ya? Generalmente estos hepatocitos van a ser de forma hexagonal, como se ve ahí en la imagen, ¿ya? Todo el lobulillo hepático va a tener aquí las células, en el medio va a tener una vena central, ¿ya? Es pero vean, aquí tenemos el dibujito, ya tenemos aquí el dibujito en su libro, y como les dije, estos lobulillos hepáticos van a tener una forma hexagonal, ¿ya? Y en el medio van a tener una vena que dijimos que se va a llamar vena central, ¿ya? Lo más importante, chicos, que el tejido conectivo a partir de la cápsula va a invadir
designé. Lo más importante es que el vello conjuntivo va a invadir el parénquima hepático para formar lobulillos hepáticos. ¿Ven? Estos lobulillos hepáticos tienen una forma hexagonal y en su medio van a tener, ¿qué dijimos? Una vena central. ¿Ya? Después dice ahí en su libro cada una de las caras. Qué cosa más fea, dice, pero por eso no va a ser preguntado. ¿Ya? Otra cosa importante, chicos, es que dentro de este parénquima hepático vamos a encontrar a las denominadas células de Kupfer. ¿Qué eran las células de Kupfer, chicos? ¿Qué es? De movimiento. No, de detección de Célula de Kupfer es el macrófago especializado en el hígado. ¿Ves? Son las células que cumplen la función de fagocitosis. Entonces, ¿quién depende de tu hígado? Van a ser las células de Kupfer. ¿Ya? ¿Ven? Hay dominios de hepático, que es el dominio lateral y demás. Vamos con el siguiente, que es la biliar. ¿Ya? Esta parte no va a entrar hígado. ¿Ya? Vamos con vesícula biliar. Entonces, la vesícula biliar, chicos, sabemos que se va a encontrar donde se encuentra la vesícula biliar. en ilio hepático. En el ilio hepático. Muy bien. Buena. Cara, ¿cuántas caras tiene el hígado? Cara posterior. Ah, no. ¿Cuántas caras tiene el hígado? Dos. Anterior, posterior, Posterior inicio y y no. superior. Superior, muy bien, ¿ya? Entonces, se va a encontrar en la cara posterior, ¿ya? Esta vesícula biliar va a estar compuesta casi parecido al tubo digestivo. Va a tener 4 capas, ¿ya? Primeramente vamos a tener un epitelio, una lámina propia, músculo liso, obviamente que no igual que el tubo digestivo, ¿no? Pero va a haber una capita de músculo liso. Y por último, su capa serosa o adventicia, ¿ya? El epitelio que se va a encontrar cerca a la luz va a ser epitelio cilíndrico simple, ¿ya? Este epitelio cilíndrico simple de la vesícula va a estar compuesto por dos tipos de células, las células claras y células en cepillo, ¿ya? ¿Se acuerdan bien? El epitelio de mi vesícula biliar está compuesto por epitelio cilíndrico simple, que posee células claras y células en cepillo. Como dice células en cepillo, la vesícula biliar va a tener microvellosidades cortas, ¿ya? Igualmente que en el tubo digestivo, ese epitelio por debajo que hay, lámina propia, lámina basal, ¿ya? Igualmente va a ser tejido conjuntivo laxo. Como el tejido conjuntivo laxo va a ser vascularizado. Cerca al cuello de tu vesícula, porque está ahí el cuellito, cerca de su cuello vamos a encontrar las glándulas de la vesícula biliar, ¿ya? Estas glándulas de la vesícula biliar van a ser túbulo alveolares simples, como casi todas, ¿no? Se dan cuenta que casi todas son túbulo alveolares, pero la saliva le hemos dicho que va a ser la saliva dijimos que va a ser ramificada, ¿no? Y en el caso de la vesícula biliar van a ser túbulo alveolares simples, ¿ya? Igualmente van a estar recubiertos por una capa de músculo liso. Bueno, y va a estar recubierto por una capa de músculo liso. Y por último va a estar recubierto
orificio donde se ubica en la segunda porción del duodeno, donde es secretado, ¿no?, los conductos biliares y pancreáticos. Bien. Entonces, para que sepan, del cuellito posteriormente vamos a tener un vesículo, ¿ya? Eso después va ahí, lo que vamos a explicar, ¿ya? Pero lo más importante, vesícula biliar está compuesta por un epitelio. Desde la plaquita tenemos vesícula biliar, aquí está nuestro epitelio. ¿Qué epitelio dijimos? Sí. Por debajo del epitelio vamos a tener una lámina propia. ¿Qué tipo de tejido de la lámina propia? Laxo. Por debajo tenemos una muscular. ¿Cómo es vesícula biliar? ¿Qué dirección tenemos que va a tener? Dirección. ¿Qué dirección tiene? Oblicuo. ¿Ya? Una orientación oblique. Y por último va a estar rodeada por una cápsula de tejido conectivo denso irregular que se va a continuar a quién dijimos? A la cápsula de Gris. Listo. Pero como es la